Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema tiene que ver algo así como ¿por qué yo, queriendo tener un hogar, tener una pareja, por qué no la consigo? Un interrogante que muchos se han hecho, ¿no? O nos hemos hecho. O muchos decimos, yo quiero pareja, pero no con matrimonio. Por lo menos los que tienen pareja o los que tenemos parejas, sea de una manera informal, sin tanto protocolo de es que tengo que casarme, es que tengo que, esta es mi mujer, pues así hay pareja. Entonces esta charla va para aquellos que no la tienen, bloqueados, personas que son muy buenas personas, quizá muy idealistas, o muy jodidos, o muy exigentes, pero no consiguen, ¿cierto? Entonces uno dice, estas personas siendo buenas, como dicen en el libro, en el Caballero Oxidado, yo siendo tan bueno, tan justo, honorable, si queramos decirle esas palabras, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Cierto? Entonces, la respuesta de por qué estoy solo tiene mucho que ver, pues, esos archivos transgeneracionales o esos archivos que yo adquiero aquí en la infancia. Cuando estoy allá con mi mamá, con mi papá, viendo cómo son ellos, cómo es que ellos viven y cómo es que ellos también son conmigo. Entonces, esas vivencias tan que uno vive tan pequeño, que de todas maneras nos están ayudando, entre comillas, a formar, pues nos están deformando. Porque si uno no hubiese vivido todo esto que vive con los hogares comunes y corrientes, con mucho conflicto, pues serían otros niños con otra conciencia, con otra información, y quizá tendrían buenos hogares. Por ahí leí un libro en los años 70. En los años 70 no, lo leí en los 80, en los 2000, yo creo. Escrito en los años 70, un libro que dice, se acabó la familia. Y dice ahí en ese libro que en los años 70, o sea, que eso fue escrito antes de los 70, el concepto de familia como tal y vivir como se vivía en familia, la última generación fue la de los 70. La de los 70. Entonces, ya de ahí en adelante, todos los que iban naciendo, reseteados con una nueva información, donde ya no se cree en el yugo del marido, en el maltrato del marido, no se cree en la familia, no se cree en el amor, etc. Entonces, toda esa información, el niño la va guardando, va viendo cómo es de disfuncional la familia, cómo es que se matan entre ellos, cómo se tratan, y esa información va actuando, y uno, cuando es viejito, ¿y por qué no tengo pareja? Porque esa información ha creado mucha incertidumbre, mucho miedo, etcétera, para uno comprometerse con alguien, ¿cierto? Antes de los 70, uno veía que todo el mundo se casaba, las niñas, matrimonio, primer hombre que me vio y primer hombre que le di el beso, y ese es mi esposo. Claro, porque tenían una información transgeneracional. También vieron hogares estables, así se mataran allá en la casa, así se pegaran, así se putearan, así las maltrataran, pues estaba el chip de
aquí hay ejemplo en mi casa, mi papá y mi mamá nunca se casaron, nunca se separaron, entonces pues yo tampoco. Entonces así es esto de por qué yo no tengo pareja, sabiendo que soy justo, bueno, perfecto, mejor dicho, porque casi todos nos creemos perfectos. Y se nos olvida que ya somos muy imperfectos de acuerdo a lo que aprendimos después de haber salido de nuestra madre, de allá del vientre, ¿no? Entonces las vivencias infantiles son cruciales, pero también la información transgeneracional. Entonces muchas personas, ya siendo pequeñitos, allá niñitos, viendo todo ese hogar, esa disfunción, esa incoherencia, pues se llenan de miedo, o nos llenamos de miedo, porque yo también pertenezco a una vida de solteros, ¿cierto? Pero tengo pareja. Lo que pasa es que yo no soy casado, ni me casaré, ni quiero formalizar, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué soy así? Sabiendo que mi papá y mi mamá ya llevan 80 años de casados. Bueno, hablemos de 70 años de casados, o un poquito más. Pues porque uno ve que son infelices. Uno ve que ya es costumbre. O uno ve que la mujer jode tanto al papá de uno, que uno dice, no, yo no me voy a ganar eso. Yo no voy a vivir una tragedia como la de mi papá, yo no voy a ser sumiso, yo no voy a ser callado. Entonces, como cada uno tiene su historia, o cada uno tenemos nuestra historia, pues esa historia de ese contexto, pues se va almacenando, y nosotros inocentes, sin saber nada de pareja, sin saber nada de sesión terapéutica de pareja, sin saber nada de nada, pues vamos viendo y diciendo, no, yo no sé mi papá porque es tan bobo. O por ejemplo que mi papá maltratara a mamá. Yo no sé cómo mi mamá aguanta. Entonces eso va entrando. Y ya uno, cuando ya va creciendo, eso se actúa, esa información. No, yo no me caso. Miren, perros y gatos. O mi mamá sumisa, 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 y por ejemplo yo soy una mujer de la casa. No, yo que me voy a meter con un hombre para que yo repita la historia, ¿cierto? Y uno deseando tener una familia, y no sabe que hay unos miedos ocultos, no sabe que hay un caos en mi presente, porque eso es, el recuerdo es pasado, pero bueno, la información es pasada, pero para mi inconsciente, como no existe sino el presente, pues esa información sigue presente, ¿cierto? Sigo yo viendo el maltrato, así no lo exista ya en mi casa, así no exista nada de lo que uno dice, pero es que ellos son muy buenos hoy en día. Entonces uno dice, el inconsciente guarda esa información y la hace presente cada día, y cuando uno va a ser pareja en un momento dado, ¡pah!, se mete ese chivino, no, yo no me voy a chupar 80 años que me jodan, o tener 80 años con alguien que de verdad me va a hacer infeliz, ¿cierto? Porque es que esos archivos no se desvinculan fácil, ese miedo no se desvincula fácil, eso toca hacer conciencia, buscar, perdonar, etcétera, darse una oportunidad. De lo contrario, nada que ver. Entonces, todas las experiencias, todas se van almacenando, pero en un constante presente. Y todo eso deriva de ese caos de yo no tener el valor de tener una pareja, yo no tener el valor de arriesgarme a ver qué es eso, ¿cierto? Porque es que yo soy extensión de mi familia, de mi papá y de mi mamá. Todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos se sintieron, yo lo siento. Y cuando uno no supera eso, pues es porque uno no trasciende y se queda en la
historia de ese contexto, de esa experiencia que se incorporó en mi inconsciente y no lo he evaluado, no lo he discernido, no lo he visto como un gran aprendizaje, me anclé, ¿cierto? Ahora, cuando uno va y evalúa el transgeneracional del papá o de la mamá y uno dice, ay, hijo de madre, viven igualito, mi abuelo y mi abuela se la pasaban agarrados, el uno maltrataba al otro, la otra sumisa o viceversa. Saca uno el patrón y dice, uy, se está repitiendo ahí con mi mamá. O un ejemplo, que yo no conocía al papá. Entonces esa ausencia también hace efecto en mí. Y yo voy a evaluar y la abuela nunca tuvo esposo, llena de hijos. Y uno ve al abuelo y el abuelo nunca respondió por la abuela, un ejemplo. Y uno dice acá también se está viviendo en la misma situación. Estamos igual. Entonces ahí es cuando dice transgeneracional. Ahora uno se evalúa y dice, yo también soltero, miren, si soy mujer llena de hijos igual que mi mamá, igual que mi abuela. O si soy un irresponsable con hijos aquí, hijos allá, etcétera, y no están conmigo y dice la misma cosa con mis abuelos. Entonces, todo eso tiene una significación en esta obra o en esta obra de teatro. Porque el inconsciente de generación en generación va pasando esa información y nadie del árbol ha tomado la conciencia de reparar el árbol, de discernir, de decir, tengo que romper con ese programa para poder ser todo lo contrario a ese transgeneracional. Entonces, ese modelo que va saltando de pareja en pareja, de generación en generación, se transmite hasta cuando yo estoy en ese presente, ¡pah! Y llegó a mí, porque nadie del árbol ha roto con el programa, ha tomado conciencia, nadie. Y uno va más a fondo, bueno, ya esto desde acá, un despelote de familia. Y encuentra que todos se han desvalorizado. Y me evalúo y yo también desvalorizado. Sea hombre o sea mujer, sea lo que seas, pero encuentra uno que el árbol desvalorizado tremendamente. Un árbol que no se toma su base, su fortaleza, su lugar. Y fuera desvalorizados se sienten abandonados, se sienten que es que tienen que maltratarme o tengo que maltratar. Información del árbol. Entonces uno cuando está en esto de buscar esas causas dentro de esa biodescodificación, dentro de esa explicación, no bioquímica, sino una explicación como biotransgeneracional, pues se da cuenta que siempre los niños, como todos hemos sido niños, desde antes de la gestación, cuando estamos los dos aquí planeando el niño o no planeando, todo ese ambiente, toda esa información, todas esas emociones de uno como papá, de uno como mamá, todo eso en ese momento va en los genes y esa se pasa al nuevo ser. Recordemos que lo primero que se forma es el corazón, es algo que palpita ya, pero ya está la información de lo que papá y mamá, abuelos, etcétera, etcétera, en el momento de la gestación tienen ahí y aún en los momentos del árbol genealógico. Toda esa información va para el niño, para el nuevo ser más bien. Entonces, esto sí es
crucial y es válido. Ahora, si hay parejas, disparejas que yo llamo, y están viviendo momentos caóticos, muy negativos, momentos de desazón, pues esa información uno no cree, pero vuela. Bueno, vuela es un símbolo, ¿no? Sino, mientras que nadie del árbol tome decisiones, pues eso es vida, es una información viva. Es una información que se pasa de años en años, de ser en ser, como un virus. Igualito que un virus. Y para morir, tiene que haber alguien que se vacune contra todos esos cuestionamientos, esas malas educaciones, esa mala información, esa toxicidad, porque mientras que uno permita esa información en su árbol, porque no es consciente, no muere esa información, o no transmuta, si pudiéramos decir. Es como un virus. El virus, cuando llega a un cuerpo fuerte, con carácter, con decisión de no dejar meter a nadie en ese campo electromagnético que es uno, en su otra representación, el virus va a seguir pasando, ese virus de información. Virus, así como el computador, virus, contaminantes. Y esa información, mientras que no haya alguien que rompa con toda esa maldición del árbol generacional, el virus sigue vivo. O sea, el virus no solamente es un bicho, no, es la información, que es un bicho, ¿cierto? Entonces uno buscando pareja, o siempre me encuentro el mismo maltratador, la misma que maltrata o que es infiel o que no me valora. Entonces todas esas situaciones de la familia, todo eso que me está demostrando mi realidad, pues, y que todas las situaciones son conflictivas, pues eso tiene que ver con los ancestros, con los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta a veces más de 4 generaciones. Tiene que ver con ellos. Y no es porque sean culpables, sino que ellos en su inocencia recibieron el programa, no hicieron nada, yo ahora en mi inocencia y mi ignorancia la recibo, y en esta época, con toda la información que existe, ya no podemos estar recibiendo, tenemos que estar vacunando, tenemos que empezar como a evaluar nuestra propia vida, a evaluar nuestro propio árbol, así no lo conozcamos, y ya vivir no en apariencia, es que somos felices y somos gatos y perros. Tenemos que empezar a vivir el presente, pero no el presente de lo que es pasado, sino el presente que yo quiero vivir sin el caos. Con mi bella dama sí quiero, porque si uno dice yo no quiero, pues se le respeta por voluntad. Pero si uno dice yo quiero casarme y no consigo a nadie, quiero una mujer y todas me salen tal cosa, y tiene el deseo, mientras que no solucione lo que nadie ha solucionado del árbol, no va a restablecer lo que es otra vez un ámbito de familia, un ámbito de pareja, un ámbito pues de progreso pues de dos, ¿cierto? Proyectos de dos. Entonces cuando uno repite, la generación repite y todos son los solongos, sin ninguna mujer, sin ningún hombre, nietos, sobrinos, hasta los hijos de uno, ya no hablan de no tener a nadie, o hablan de ser infieles, también hay programas, ¿no? Es porque son leales al árbol generacional y no quieren dejar todo su pasado, que se hace presente con esta generación. Uno es muy fiel al árbol generacional, entonces, y se resiste la información, el virus se resiste. No podemos serle fiel al árbol, no. Entonces uno ya conseguía ahora sí la novia, sabe ser mi esposa, pero algo le dice a uno, no, yo no quiero, es que la verdad, no, yo la amo, pero no quiero. Entonces uno, fiel al árbol.
Mientras que uno siga siendo fiel, ya eso ya pasó a mi hijo, y mi hijo ya de 40 años lo sigue repitiendo. Entonces, antes de que uno vaya a tener un hijo, tiene que empezar a romper esas lealtades familiares para que el nuevo ser, que es invisible, que está solamente en la idea, entre con una nueva información, porque yo perdoné, porque yo concilié, porque yo me di cuenta ya a 80 años que ahora sí vale la pena tener un hijo, una familia. Entonces, un ejemplo, yo con 80 años iba a tener un hijo ahorita, y tengo a mi joven. Al yo tenerla, y ya tengo conciencia del valor de la familia, el valor de la mujer, los dos, ella también, el valor del viejito, el valor de ese hombre que tiene ahí, pues todo eso rompe con todo lo anterior y se vuelve presente esta información tan bonita, esta información de alegría, de bienestar, de hogar. Y vamos, hacemos el ahora sí el amor, y esa información, mientras que yo me mantenga o la pareja se mantenga con esa vibra, el nuevo ser sana todo lo de, en ese sentido de la pareja, lo que el árbol no sanó por generaciones. Entonces eso depende de quién, de uno. Eso depende de uno, depende de la capacidad de cambio, de la capacidad de enfrentar lo que no me gustó de mi árbol, la capacidad de romper con la infidelidad, romper con ese contexto social que no sirvió para un rabo, que me hizo fue maleducar a todo el árbol, contaminarlo. Y ya uno no se encuentra con personas de todo este contexto que estaba presente. Imagínate. Y ya uno como no se complica, sino más bien siente esa paz, porque ay, rompí con esa lealtad, rompí con los muertos, rompí con los violados, rompí con la maldad del árbol, rompí con las infidelidades, porque estoy convencido que yo me salgo de ahí. ¿Todo por qué? No por suerte. Es porque uno deja entrar eso que llaman, ¿cómo es que lo hacen? Asá, amor, así, asá, como lo quieran hacer. Ese símbolo del corazón es porque uno deja entrar el amor que las neuronas del corazón pues comunican. Pero eso sí, nunca busquen afuera. O sea, yo sí puedo observar mi árbol, pero la solución no está allá afuera. La solución está aquí, desde esa conciencia, desde ese discernimiento, desde ese afrontar todo lo que yo siento que me destruye. Por ejemplo, sentimiento de soledad. Ay, entonces me siento tan solo que quiero un hogar, pero como soy fiel al grupo familiar, entonces no, yo prefiero estar solo. Entonces romper con eso, pero eso viene desde adentro. Porque y uno sí tiene que cuestionar todo ese árbol, pasarlo al banquillo, para yo identificar qué tengo que o qué no gusta de ese árbol que yo estoy viviendo y que no tengo que ser más fiel a eso. Ah, que es la abuelita, es que mi mamá, que pobrecita, que se van a poner bravos, que porque tal, que se pongan como sea, pero hay que romper con eso. Romper con las llamadas maldiciones, que dicen que se repetirán hasta la tercera, cuarta, quinta generación más. Uno tiene que renunciar. Es como cuando uno es drogadicto, renunciar a la droga, renunciar a la fidelidad de lo que me da ganas de chupar. De lo contrario, eso va a arrastrar a todas sus generaciones, mientras que alguien no tome la decisión. Entonces, un ejemplo, en mi familia hay alguien que fuma marihuana desde el abuelo. Mi papá salió marihuanero, lo que llamamos aquí, en otro lado lo llaman pachecos. Salió pacheco mi papá. Y ahora yo soy un pachequito. Entonces, hasta eso uno tiene que empezar a ver que eso no tiene sentido. Ahora, que hoy en día ya no sea marihuana, que sea algo
que sea un revuelto de coca, de ladrillo, de pintura, de tela quemada, un ejemplo, ¿no? Y dice alguien de la familia, no, pero es que, ¿por qué el Juan se mete esa droga? Son trapos quemados, gasolina, aceite de cocina, etcétera. Si nadie ha sido así, ¿por qué es adicto a eso si nadie ha metido ese? Hagamos de cuenta que eso se llama, ese revuelto se llama mata almas, un ejemplo. Pero es que Juancho mete, es un adicto al mata almas. Y nadie aquí metía mata almas. Y un ejemplo que en esta cultura, en este tiempo, el mata almas es el boom para los jóvenes. Nadie ha sido así. ¿Por qué él es así? Pues porque hay adictos en la familia transgeneracional. No es tanto qué es lo que yo me meto, qué es lo que yo fumo, no es tanto eso. Es la adicción la que se transmite y la adicción se adapta, se transmuta como el mismo virus a los tiempos. A los tiempos. Entonces, uno, o bueno, el árbol, un ejemplo del árbol está allí, él me da sombra, yo por fiel a ese árbol, para no ser separado como semilla de ese árbol, para tener identidad con ese árbol, pues sigo repitiendo la historia. Cuando yo rompo con esa historia y hago todo lo contrario, que sea para el bienestar de la nueva rama del árbol, quién soy yo, y voy a tener, ya no voy a ser rama, sino árbol propio e independiente, pues se proyecta lo que yo estoy armando. Y ahí sí ya no se proyectaría la sombra de ese gran árbol tóxico. ¿Por qué? Porque ahora sí está la conciencia, ahora sí pude elegir, ahora sí yo condiciono a mi árbol, aunque yo condicionar mi árbol es malo, porque las ramas entonces no van a tener la libertad, que son los hijos, nietos, etcétera, no van a tener la libertad de perfeccionar este árbol. Entonces, el condicionar es decir, es como por decir algo, ¿no? Yo armo mi propio árbol de acuerdo a lo que yo crea, pero ojalá sea muy bueno el abono de ese árbol en la libertad, no tanto en ese condicionamiento que suena a veces feo, sino que cada rama tome su rumbo como crea, pero que siempre sea para el bienestar de este árbol. O sea, no siendo fiel, sino siempre mejorando el fruto. O sea, que siempre este árbol les dé la libertad a todas sus partes de poder elegir, de poder coger la dirección que quieran, que hagan sus propios vínculos y que siempre estén en son del árbol, pero también de la sociedad de árboles, pero que sean diferentes a los árboles tóxicos. Y ya sentimiento de soledad, sentimiento de pareja, que yo quiero una mujer, que quiero un hombre, quiero un hogar, no lo tengo, pues se va curando las nuevas generaciones porque son arbolitos nuevos que se independizaron, bueno, ya no son ramas, son árboles nuevos que dan un fruto independiente a la fidelidad del árbol transgeneracional y se hace raro ya a ese pasado que siempre va a ser presente. Y ya ese árbol lo va a desconocer. ¿Por qué? Hablo del árbol pasado, ¿no? Lo va a desconocer a uno porque uno ahora sí quiere tener pareja y ahora sí la tiene. Y como es nueva información y rompe la fidelidad del árbol, entonces hay un giro de no sé cuántos grados, pero son muchos, 180 grados, tan drástico que todo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque se le dio esa mirada, ¿cierto? Con conciencia, a través de esas causas de por qué mi familia era tan tóxica. ¿Por qué mi familia era tan tóxica? ¿Cierto? Uno dice, pero
ya rompí con esa cosa fea, esa maldición, esa como lo quiera llamar. Entonces tan rico uno o el árbol cuando empieza a sanar, como se abona con nuevas ideas, encuentra su propio camino, se vincula a él mismo, porque llegó quien de verdad sana un apellido o un árbol generacional. Chéverísimo. Y de ahí en adelante ya no tiene que estar muy vigilante, porque ahora sí todo lo que salga de este árbol, con todas esas ramas, tienen que ver conmigo. Porque la conciencia en este momento sería yo, el creador de estas posibles generaciones siguientes. Digo el creador porque todo lo que yo estoy aquí metiendo en mi inconsciente va a tener una influencia como esa ley natural con todas las ramas, porque todo está conectado con el árbol. Todas sus partes están conectadas con la cabeza, con el administrador del grupo, con el administrador de este árbol. Y si ese árbol se acepta, tiene sentido de pertenencia, tiene carácter, es vigilante de lo contaminante, pues estas generaciones van a encontrar siempre respuestas muy claras, porque tienen conciencia de darle respuesta a esos árboles del por qué ahora tenemos pareja. Si en algún momento, ahora mi árbol, todos tienen pareja, un ejemplo, mi árbol anterior a mí, sin pareja, ahora todos tienen pareja, y todos ahora infelices, es porque cuando yo, arreglando mi árbol generacional, y estaba yo rompiendo infidelidades, posiblemente me llevé algo tóxico de ese árbol que ya no tiene que ver con pareja, sino algo como, por ejemplo, en pareja o sin pareja, ese árbol no es feliz. Y ¡prum!, me llevo yo esa información sin darme cuenta, y todo el árbol contaminado. Es como cuando uno tiene un árbol y abona, ¿no? Y no quita la mala hierba, o no quita el gusanito que hace daño en ese árbol. ¿Qué sacamos con abonarlo si ese abono se convierte en alimento a veces para el gusano o para la hierba que hay por ahí al lado? Me invade. La sanación del árbol es integral. No es solamente hablemos de pareja y por qué estoy sin pareja. No es solamente por qué el árbol no tiene pareja. Ahora, si queremos pareja, ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo va a ser el diseño? ¿Qué mujer se quiere para que sea modelo de todo ese árbol transgeneracional? ¿Qué hombre? ¿Qué modelos? ¿Borrachos? ¿Maltratadores? ¿Caballeros? ¿Damas? ¿Fieles? ¿Infieles? Etcétera. Entonces, el diseño es total. O sea, el romper con la maldición no es solamente, listo, ya rompamos con la maldición de no ser fiel al árbol porque nadie quiere casarse, nadie quiere pareja. No, es integral, es a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel intelectual. O sea, es integral, el trabajo es integral si uno quiere tener muy bien un árbol. Para eso hay que leer, hay que estudiar, y todo ese conocimiento, aún sin leer y sin estudiar, darle la trascendencia, porque hay lectores sabios y hay no lectores muy sabios también, ¿cierto? Entonces, ahora sí uno ya hablando de la pareja, ya uno dice, bueno, ¿por qué no tenían pareja? Por tales cosas. Bueno, ahora sí yo quiero tener pareja.
y empiezo un cambio continuo hasta el día que me vaya de acá. Cuando la psicología se mete en estos temas, sí coincide con todo lo que nosotros trabajamos, que es información del inconsciente. Es un archivo del alma. Bueno, la psicología no habla tanto de alma, debería hablar de alma, pero dice que es el inconsciente. Y uno lo cree tanto, y en su libre albedrío, pues guarda los programas. Y el clan lo repite. La tribu que llamamos, a la que nosotros pertenecemos. Entonces, para el inconsciente, pues lo bonito de eso es que nosotros podemos cambiarlo con conciencia. Conciencia es estar despierto. O sea, ahorita que yo estoy hablando, yo digo estoy consciente. Y aquí estoy con ustedes hablando. Ah, que estoy consciente. Mentiras. Eso es inconsciencia. Y el inconsciente que llamamos que guarda toda la información, tiene más conciencia que nosotros. Entonces, si nosotros logramos entrar a esa conciencia, cambiar todo ese engranaje, toda esa información del árbol generacional, o toda esa información de mi niñez, o hasta hoy recibí, y la desecho o la cambio por una información más presente, no, pues siempre el presente, por una información más justa, pues todas nuestras vivencias ahora se va a ver con otra óptica. Ya la mujer la voy a ver con otra óptica, con más amor, con más cariño, con menos señalamiento. Igual las mujeres van a ver al hombre ya como que entró en su proyecto, en ese mundo ideal, para yo poder ya romper con esos prejuicios, con esas creencias, con esos miedos, con esos temores que guardaba. Y uno cuando ya empieza en ocasiones a ver pues, como necesidad de volver al hogar, como va a suceder en algún momento, porque ahorita ya no hay hogares, o de volver al romanticismo, pues eso empieza a llenar todos los vacíos, ¿cierto?, que hay en mi corazón, en mi alma, en esta dimensión que me aquejan, y ya las acciones van a ser más pensadas, más discernidas, y me descargan de todo lo que el árbol me transmitía. Se siente uno descargado. Aún para el inconsciente queda ese alivio. Y ya uno dice, me casé. ¿Cómo así? El que menos pensábamos y se casó. El único en la casa que se casó después de 3 generaciones. Pues hacen mucha fiesta, ¿cierto? Así todos sigan que no quieren casarse, ven esa pareja feliz, esa pareja no sé cómo, y muchos, ese ejemplo les va a servir a esas ramas de ese árbol que no han tomado conciencia, les va a servir, y aún a los más jóvenes, a los hijos de los hermanos, a los hijos de los tíos. Eso como ejemplo, eso ayuda a, y si uno es feliz en el ejemplo, y vuelve al romanticismo, y vuelve otra vez al hogar, y vuelve a degustar el amor de dos, que es un amor de dos pero se comparte con todos, pues el inconsciente familiar observando puede empezar uno a ayudarlo, sin decir, es que yo soy un berraco porque me casé, o ahora sí conseguí a la pareja que yo quería. No, el mismo ejemplo por sí solo empieza a hacer fiesta, a ayudar a otros, sin yo decir nada. También recordemos que hay un inconsciente colectivo, que ese inconsciente colectivo puede ser solamente del árbol, ¿cierto?, que también está conectado con el inconsciente colectivo general, pero todos tenemos un inconsciente individual, ¿cierto? Todo esto, recordemos que esto es freudiano, todo esto es freudiano, y aún
inconsciente individual freudiano, inconsciente colectivo de Jung, ¿cierto? O sea, de Carl Jung. Entonces, Jung dice que ese clan, o sea, esta familia, este árbol, pues desarrolla, si pudiéramos decir, esa memoria colectiva y va actuando masivamente. Va actuando masivamente. Entonces ahí es donde uno dice, si actúa masivamente, entonces yo nunca seré yo, en ese caso, de la familia. ¿Cierto? O sea, en el caso de la pareja. Esto, aquí me doy cuenta que estoy hablando de la pareja, pero en algo también muy general, aplicado a cualquier otro programa transgeneracional que uno transmite, ¿no? A cualquier miedo que la familia le está dando a uno. Entonces uno sí tiene que empezar a diseñar cómo es que el clan me arrastró. Uno tiene que empezar a eso. Porque el clan tiene su propia historia, el clan tiene su propio, de esa historia tiene sus propias acciones, sus propias creencias, ¿cierto? Su propia característica, sus propios mitos, sus propios miedos, sus propias incertidumbres, y eso pues ya sabemos que se va de generación en generación. Y sus miembros, que son una totalidad de un árbol, pues regeneran, si pudiéramos hablarlo de eso. Si hay infidelidad al árbol, regeneran unas ideas que estaban ocultas, que es de pronto la moralidad, que es de pronto el romanticismo, que es de pronto la solidaridad, etcétera, etcétera. El sentido de pertenencia, el amor de pareja, la necesidad del uno con el otro, o sea, novela. Más o menos eso, novela. Hay novelas, hay personas que terminan muy bien en la novela. ¿Por qué? Porque todavía hay árboles no tóxicos, muy unidos, muy compenetrados, muy apechichados, muy enamorados, muy llenos de familia. Chévere. Los que no pueden hacerlo, pueden empezar a germinar, ¿cierto? Todo ese nuevo compartir de nuevas ideas, toda esa transmutación de información tóxica a información ya de abono, y todas esas memorias de los fallecidos de ese clan, pues los deja uno en su lugar. Ahora sí uno dice, yo no llamé que me trajeran a este mundo, pero les agradezco y garantizo que este árbol sobreviva, pero con otra nueva información, porque está desapareciendo, ya nadie quiere tener hijos, nadie quiere tener pareja, y es tan tóxico mi árbol que el árbol se está extinguiendo, porque el universo recicla lo que hace daño, si pudiéramos decir, recicla lo que el sistema, lo que está haciéndole daño al gran sistema, lo recicla y lo transmuta en otra cosa. Entonces, de todas maneras, siempre, aunque para el universo no existe el mal ni el bien, pero trata de estar bien ajustado y bien equilibrado, bien feliz y bien rumbero en el universo, pues cada ser que existe con sus células. El árbol es un ser, nosotros seríamos también células, ¿cierto? Ahora, uno cuando está diseñando y está rompiendo rompiendo la fidelidad del árbol, y es en este caso la pareja, pues yo tengo que decir qué tipo de pareja yo busco, para poder yo insertar en mi árbol un buen modelo. Alguien que comparta conmigo, alguien que sea fiel, que no tenga tanto trauma, que no se sienta solo, que no sean celosos, que no jodan, que no sean tiranos.
que protejan este árbol, que esto se convierta en un templo, que la solidaridad nos embargue, o mejor, nos embriague, ¿cierto? Que las mujeres sean damas, los hombres caballeros, que el romanticismo, el afecto, la solidaridad, todo lo que uno quiere tiene que vivirlo, no en palabra. Entonces, así tiene que ser. Ahora, como el árbol tiene que sobrevivir, en algún momento el árbol pide pareja. Ay, que es que yo no tengo pareja. Mi árbol, todo ya nadie tiene pareja. Todos viejos sin pareja. Por necesidad, el árbol busca pareja para que el árbol no desaparezca. Y el árbol transmite a alguien o a muchos de ese árbol, de los últimos que ya, un ejemplo, ya quedan poquiticos, para sobrevivir, porque es vivo, pues se empieza a transmitir también formación para que el árbol sobreviva. Ya nadie tiene pareja, pues el árbol también, como es un sistema, da soluciones. Vuelvan al valor, vuelvan a la pareja, vuelvan a amar, vuelvan a confiar, vuelvan a creer en ustedes. Llenen el vacío que de pronto en algún momento nadie lo llenó, porque todos eran vacíos, solos, renegados. Entonces, eso es, sabiendo que es una necesidad del árbol, el salvador sería el que tome la decisión, o los que tomen la decisión, de romper con la fidelidad. ¿Por qué? Porque cambiaron de creencias, rompieron con unas creencias caducas, tóxicas del árbol, y dejaron entrar una nueva. Y no se murió el árbol, no se murió la empresa, llegaron otra vez a tener pareja. Entonces, uno dice, ¿será posible? Sí, es posible, ya la historia de muchos han demostrado eso. Ya esa relación del yo con el universo ya está comprobado. Ya está comprobado que lo que yo transmito, lo que me transmitieron, yo lo transmito. Y lo nuevo que yo transmuto, lo transmito. Es funcional. ¿Por qué? Porque toda la información que llega en cada ser es para permitir suplir necesidades de existencia. Necesidades de existencia. O si no, desaparece. Entonces, ya uno no puede estar quejándose de la propia historia que me ilusionó y que no estoy contento y que me frustró también. Hay que cambiar la historia y todos somos partícipes de la creación. Entonces sí hay que cambiar, que es el camino principal para empezar a decir, ahora sí me caso. O bueno, que no me caso porque no creo en nada de papeles. Así pareja. Los posibles sí están ahí. Y llega la nueva ilusión, la nueva primavera en ese árbol, las nuevas rosas, la vida, los colores, y empieza a ser feliz el árbol y sus partes y sus células, que somos nosotros. Entonces uno sí debe estar constantemente vigilante qué tipo de relación yo quiero. No, que yo quiero, nadie se casa en mi casa, pero yo quiero una pareja. Yo sé lo que hago, porque la soberbia, ¿cierto? Yo sé lo que hago. Yo no necesito planear nada, yo no necesito decir, ay, es que quiero este modelo de mujer, y va y les llega, sí consiguieron, pero encuentran un diablo de esos o una diabla, y se casan, diablos, ahora todos casados, pero diablos como por decir algo, ¿no? Maltratadores, y de aquí de allá no se casaban, ahora de aquí todos pésimos. Entonces uno tiene que el entorno también transformarlo. No es solamente tengo una pareja, quiero una pareja, no, hay que cambiar todo el entorno. Dentro de todos esos modelos de mujer, de hombres, ¿cuál es el que uno quiere?
dentro de todos esos modelos de esa dama, qué es lo que uno quiere. Así es, que los loros ya están llegando al árbol, que ya están gritando, que pues hay que gritarle al árbol y ya de una vez uno encontrarse, ser uno mismo, porque ya no podemos proyectar eso que estaba tóxico. Ahora sí tenemos que proyectar desde nuestro interior lo nuevo, que hace una correlación con nuestro interior y el mundo exterior. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de cambiar creencias, de reprogramarnos, de reinterpretar un nuevo entorno que queremos, lo que llamamos ley de atracción. Si estamos en una vibración baja, pues todo va a ser bajo. Y ahí sí, como el árbol se liberó de otro árbol, se independizó, se abonó, pues la autoestima de ese árbol, con todas sus células, encontraron su doble pareja, o su pareja, como lo quiera llamar, y empieza a aceptar todas las virtudes del otro, y los defectos del otro los convierte en virtudes, porque no lo ve como un caos. Y uno empieza a valorarse y a respetarse, porque es que esos son secretos, valorarse uno, respetarse. Cuando uno se valora, se respeta, es porque hay mucho amor, y cuando hay mucho amor, pues tenemos una estima muy grande y tenemos nuestra valía. Y ahí sí llegan posibles parejas, espejo de nosotros, y por resonancia, por vibración, pues llegamos a solucionar los problemas que el árbol transgeneracional, que yo le guardaba la fidelidad antes, estaba lleno de problemas. Entonces, sí existe una relación entre la dependencia, si pudiéramos decir, de lo que yo estoy creando o lo que hay en el árbol. Independicémonos y dependamos ya de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que nos complacemos y que hacemos todos los esfuerzos para esa dependencia de mí, pero también independencia de mí, porque yo no puedo arraigarme a toda mi llamada verdad sabiendo que en algún momento se convierte en mentira. Entonces, cuando uno hace todo este proceso, termina la ruptura de ese árbol del pasado y forma su propio toldo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y si uno quiere un árbol no tóxico, tiene que sacar los celos, tiene que esa dependencia emocional no tenerla en el corazón, porque seguiríamos igual de tóxicos. Celos dizque por amor, sabiendo que el amor no tiene celos, el amor no depende, el amor no es infiel, ¿cierto? El amor, la fidelidad es, ya no te quiero, pero seguimos en el árbol siendo unidos. No somos pareja, pero el árbol se une. Un ejemplo, no, eso es fidelidad, no es decir mentiras, o es una mujer, eso no es fidelidad. O sea, nos creemos que la infidelidad es meternos con dos mujeres a la vez, no, es fidelidad. La fidelidad es, soy fiel a los celos, horrible una fidelidad a unos celos. Soy fiel a la obsesión, horrible ser fiel a la obsesión. Hay que serle infiel a lo que destruye y fiel a lo que construye. ¿Qué tipo de relación yo quiero seguir? ¿Cierto? ¿Qué tipo de relación? Y empezar a sacar todas esas creencias que me limitaban o que limitaban al árbol y por ende me limitaban a mí y a todo mi entorno y a todo mi cuadro de mi grupo, de mi familia. Por eso es que uno sí tiene que cambiar creencias. Ahora uno dice, pero ¿qué es creencia? ¿Qué es esa vaina? Es algo que yo creo, que estoy convencido y que lo veo como una verdad. Así de fácil. Y que no quiero cambiar esa verdad y es inmutable. Y que de acuerdo a esa verdad, a veces en apariencia, me anclo a ella y no la dejo transmutar de acuerdo a los tiempos para bien.
Esas son las creencias. A veces las creencias son muy irracionales, pero son internas. Sean transmitidas o sean propias, pero son internas. Y cuando uno tiene esas creencias, uno tiene la certeza, el convencimiento de eso. Y si uno va a lo interior, se da cuenta si se está equivocando o no. Entonces, uno sí debe decir, bueno, yo tengo la certeza de la verdad, pero es en este momento porque llegarán más elementos que complementen esta verdad, o que la conviertan en más verdad, o que la destruyan porque era una mentira. ¿Cierto? Son realidades. Todo eso va ahí. Nosotros, cada vez que estamos en una experiencia que estamos viviendo, pues eso forja nuestra propia percepción de la vida, nuestro punto de vista de lo que yo vivo de acuerdo a esas creencias. Y a partir de esas creencias, uno tiene que evaluar si esas creencias son muy imaginarias, o son muy reales, o son dichosas, o son interpretaciones, o son simplemente significados equívocos, o significados más acertados hacia la verdad. Y ahí es donde uno dice, porque he construido bien mi mundo, porque mi árbol tiene un buen entorno, percibimos que nos acercamos a la verdad, sin decir que la verdad. Sí es la verdad mía, un ejemplo, pero verdad es que uno deja flexibles para que uno decida en cualquier momento pueden estar cambiando para bien, porque no nos limita esta verdad. La verdad que limita es una mentira, porque no nos deja interactuar con lo que viene, con el presente, con nuestros presentes, y no nos deja empoderarnos de nuestra propia vida. Entonces, uno sí debe estar pendiente de el árbol que me está programando, por qué los similes me buscan, no está mal. Si los que me buscan son defectuosos, porque yo soy muy defectuoso. Si la computadora no funciona bien, es porque allá adentro en su programa hay algo que está operando defectuoso, o sea, se proyecta del interior hacia el exterior. Por eso hay que tomar uno conciencia y no limitarse. Ahora, hay muchas creencias que limitan en torno a la pareja. Muchas. En torno a la pareja. Por ejemplo, la mujer, ya tengo 30 años, me quedé solterona. Ya no consigo casarme. El hombre, es que todas las mujeres son locas, infieles y me van a dejar en la calle. Programas. Y así es cuando uno se da cuenta que no va a encontrar, porque esas ideas, esas creencias son tan limitantes, tan destructivas, que no me dejan avanzar, no me dejan tomar decisiones. Aún yo sintiendo querer tomar decisiones, pero no lo hago. Otras cosas, por ejemplo, uno dice, más vale, ¿cómo es? Más vale malo conocido, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me quedo con el diablo de eso. Uno tiene que romper con esas creencias para empezar a perfeccionar esa vida de pareja y no seguir con esos modelos de expareja que me joden la vida, que me quitan la alegría, que me dejan en la incertidumbre, en el miedo, en el caos. Creencias que limitan, ideas no, el idealismo. Es que yo busco la princesa, la perfecta, que esté llena de virtudes, que nunca pelee, que nunca me llame la atención. Uno lo que no busca es que a toda hora lo jodan a uno, ¿cierto? Pero de vez en cuando es normal que se pongan bravas o uno se ponga bravo,
y uno diga, no me gusta lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque eso es propio de esta raza, ¿cierto? Nosotros no somos así, siempre riéndonos de todo lo que el otro hace, ¿cierto? Entonces ese idealismo de este es el caballero, esta es la dama, esta sí es, mejor dicho, es perfecta, y después de 15 días imperfecta, y después de 5 años de matrimonio, qué imperfección. Entonces no idealicemos, eso hace mucho daño. O sea, hace mucho daño buscar la mujer perfecta o el hombre perfecto. Y eso es a nivel cultural. Eso se va dando y uno ni se da cuenta, ¿cierto? Cuando uno idealiza a la pareja, pues llena de requisitos a esa persona que va a llegar a mí. Es como si yo estuviera pasándole una entrevista para que se ajuste a lo que yo soy, y uno no debe ajustar a nadie. Más bien cambiamos de programa, creamos de nuevo en las mujeres, ¿cierto? Seamos flexibles y que tenga muchos patrones amorosos, pero no poquitos, para que gane por lo menos la mayoría de esos patrones amorosos, ¿cierto? Uno tiene que volver a creer en el amor, otra vez ya no sufrir, ya no creerme víctima, porque es que a mí me pasó esto. Yo he caído en ese error, todos hemos caído en ese error, pero ya no sentir ese dolor, ya no sentirnos que es que a nosotros nos maltratan, ¿cierto? Tenemos que empezar a vincular el llamado amor de pareja, que es un amor de la proyección de la esencia del amor, ¿cierto? Es que el amor es sanador, bien entendido, porque el amor no es tener a 20, ¿cierto? El amor es amar a todo el mundo, sí, a todas las cosas, cuidar, respetar, ser solidario. Eso es el amor, no marchitar a otro con mis palabras. Pero el amor de pareja es diferente a un amor de colectivos, ¿cierto? Entonces el idealismo, muchas veces el idealismo de las creencias, todo es color de rosa, pero es una mentira. Sintámonos merecedores de una buena pareja, de una buena mujer, pero no nos conformamos con cualquiera. La que no cumple nuestras expectativas no puede estar ahí. Es alguien que cumple nuestro modelo de pareja, nuestras expectativas, nos creemos merecedores, pensamos en el clan, el que viene, el transfigurado, acepto, ¿cierto? Pero dentro de la flexibilidad. Y ahora vamos a ser leales a unos nuevos no, a una nueva reestructuración más bien del clan. Porque es que las creencias hacen mucho daño cuando nosotros somos leales a las que destruyen. Eso es lo que hace daño. Entonces, seamos leales a las que construyen. Y vemos ahora sí que espacio-tiempo es diferente en esta dimensión, y en esa libertad, porque es una libertad extraordinaria, pues el abono, sabiendo entender la libertad, o un abono con libertad, las parejas, el árbol, pues empieza a germinar de otra manera, ¿cierto? Entonces hay muchas creencias limitantes que adquiere uno aquí en sus 80 años, pero también otras creencias muy limitantes que adquiere uno transgeneracionalmente. Hablo de creencias conflictivas limitantes en cuanto a esa relación de pareja, ¿cierto? Entonces uno dice, entonces uno sí debe estar vigilante, atento, en constante evalúo, ¿cierto? De forma muy consciente
para cambiar la historia de un árbol, en el caso de encontrar la pareja. Entonces hay muchas ideas transgeneracionales. Por ejemplo, a ver cuál. El amor tiene edad. No permiten que alguien de 30 años se case con alguien de 40 o tenga pareja de 40. Es muy limitante. O que yo me meta con una mujer con hijos. Son ideas limitantes. No, si llegó con hijos, pues sacar adelante esa pareja que uno quiere. Todo eso se llaman las maldiciones. En la Biblia se llaman maldiciones de tercera y cuarta generación, maldiciones. Pero en psicología es como la maldición del inconsciente. Información mal dicha, mal interpretada, que se queda en el inconsciente, muy desordenada, ¿cierto? Y hace estragos. Creencias limitantes del árbol, lealtades al árbol, a ese clan y a ese modelo de familia que no ha ayudado a tener una buena relación en pareja. O uno cuando dice yo me quedo solo para complacer a mi mamá, o me quedo solo porque tengo que cuidarlos, o yo me quedo solo porque mi mamá se quedó sola, o mi papá, y son felices. Son memorias transgeneracionales, o ese sentimiento de abandono que uno guarda a veces porque le está guardando la fidelidad al árbol transgeneracional. Todo eso no sirve. Todo eso atenta, reprograma, actualiza lo que no sirve. Ideas transgeneracionales. O se vuelve uno adicto a esas relaciones tóxicas del árbol, a través de esas creencias que uno puede soportar supuestamente ese árbol. Uno tiene que dar la oportunidad de conocer a alguien, pero si ve que de verdad tiene más de tóxico, mejor salir corriendo. Si ve que es aguantable y es una persona madura y es una persona que tiene la capacidad de cambio y no tiene todos esos sentimientos de soledad, pues uno puede empezar a involucrarla. Pero, como yo siempre digo, el mejor o la mejor que deben de dejar entrar o dejar no entrar. Porque es que no podemos ya incapacitarnos, imposibilitar esa alegría que uno quiere, de pronto el que la quiere, pero las creencias limitantes que están ahí operando, funcionando, por no conciencia siguen. Con conciencia pues hay que cambiar todo el chip y ya empezar a cuestionar esas creencias que limitan, esas creencias que destruyen, para empezar a tener esos cambios en la vida. Porque de lo contrario, los resultados serían iguales y no diferentes como uno quiere. ¿Qué decir de esa soledad versus pareja? Hay muchos emparejados y se sienten solos y no valoran tampoco a veces el que está ahí y no expresan lo importante que es esa persona que está ahí, que es proyección de su interior, y aún se sienten solos. Pero todo como es inconsciente, por eso es que hay que acceder desde este presente a nuevas cosas que veo que no las tengo, adquirirlas y darles vida. Y todo lo que son falencias o debilidades del árbol, no verlo como algo malo. A veces uno utiliza la parte mala para que entiendan, sino verlo como una gran oportunidad para ver cómo suplir todo lo contrario de lo que yo tengo. ¿Que me siento solo? Pues entonces, ¿por qué me siento solo? ¿Cierto? Porque no me ha dado la oportunidad de amar, entonces ahora voy a amar. Y todos los sentimientos de tristeza se van, todos. ¿Por qué? Porque empieza a renacer algo nuevo que empieza a que uno cambie. Uno también percibe
lo positivo, lo negativo de la otra persona. ¿Me es favorable? ¿Cuál en la balanza que pesa más? ¿Lo negativo, lo positivo? ¿Esto tiene una proyección en mi familia? ¿Esto vale la pena? ¿Cierto? Entonces, cuando uno tiene ese sentimiento de soledad, en últimas no es una soledad de pareja, es una soledad de la relación que yo tengo conmigo. Me siento tan solo que no tengo comunicación conmigo. Y ahí viene el sentimiento de soledad. Y ahora, cuando uno sublima la energía sexual, que es símbolo de la creación, si yo sublimo mi energía creadora, eso se proyecta en mi árbol. Destruimos o construimos. O sea, la sexualidad no es genitalidad, la sexualidad es todo. Voy a crear una familia. Voy a creer en el amor, eso es sexualidad, en el universo. Voy a cambiar mi punto de vista del mundo, de la pareja. Eso es sexualidad. Pero no por sexo, ¿cierto? No por género, sino es una manera de comunicarnos conmigo mismo, con mi universo, y empezar a incubar y a dar partos, ¿cierto? Dentro de esa profundidad de todas las posibilidades que nosotros queremos, encontrar pareja o hogares bonitos o un sentido a la vida a través de una pareja o de una familia. Sí, la soledad pues siempre va a conectar a sentimientos y emociones tristes por una experiencia. Tenemos que incorporar cómo botar todos esos elementos tristes y volver ahora sí a sentirnos nunca solos, así no tengamos a nadie, porque es que creemos que soledad es tener a nadie, no tener a nadie, y cuando tenemos a alguien creemos que es que ya no nos podemos sentir solos, ¿no? Soledad es, tengan o no tengan, sentirse en un vacío tremendo, sin sentido. No me llena esta persona. Y uno cuando siente esa soledad, pues démosle la oportunidad a la soledad, como dice alguien por ahí, sola la edad, pongámosle ese sol a la edad y empecemos a reencontrarnos, a aprender, a crecer en esos momentos de soledad aprovechables, y eso se convierte en un atractivo para conseguir pareja, porque en mi soledad encontré la confianza, encontré la seguridad y encontré todo lo que yo necesitaba para ser feliz. Eso suma y eso lo perciben los demás. Entonces ahí es donde uno ya cambia el patrón de soledad y no le saca el rabo a la soledad, sino la evalúa, la transmuta, ¿cierto? Y deja el pasado, ya no se queja más, ya no es víctima, ya es sincero uno mismo, ya empieza a vivir, empieza a degustar la vida, porque analizó todo su transgeneracional y empieza a brindar una nueva información para otra situación donde ya no hay soledad, porque se dio cuenta que era algo, solamente un sentimiento o una emoción, pero nunca estuvo solo. Ahora sí se siente acompañado, ahora sí se siente feliz aún estando solo. Solo es, digo, no casado, ¿cierto? Y empieza a ser feliz cada momento. Y se dan cuenta que el clan cambió. Bueno, esto ya hasta aquí. Espero pues hayan entendido esa información tan extraordinaria y empezar a cambiar. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, abrazos.